noches, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la presentación de Entre. Queremos agradecer al museo por habernos brindado esta sala y a ustedes por haber estado presentes en este momento tan importante para Mariano. Comenzaremos presentándolo a él, por si no lo conocen. Mariano es psicoterapeuta especializada en intervención en crisis, psicólogo organizacional y trabaja en prevención de salud psicosocial en individuos, grupos y organizaciones. Ha escrito artículos de divulgación y es fanático del tenis y del blues. También nos acompañan esta noche en la presentación María Laura Ferro, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, editora, especializada en acompañamiento del proceso de escritura. Y Alejandro Patat, que enseña literatura italiana en Siena y Buenos Aires, ha sido director de la Dante Alighieri de Buenos Aires y coordinador del proyecto Lengua Italiana para América Latina en la Dante de Roma. Ha dictado clases en varias universidades de Europa y América. Ha escrito numerosos libros de su especialidad y traducido a Leopardi y Montale. Escribe para el diario La Nación de Buenos Aires. Nos acompañan con su música Víctor Laterra, Eduardo Kraus y Cecilia Emiliano. Le doy la palabra a María Laura y después va a haber un espacio para que quiera hacer algunas preguntas antes de la firma de ejemplares y libros. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Analía. Buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecer a Mariano por invitarme a formar parte de esta mesa de presentación y darme también el privilegio de compartirla con Alejandro Patat. Gracias a la editorial del Dragón por hacerme parte de esta instancia. Y ahora sí les cuento de qué se trató el proceso de trabajo que realizamos juntos con Mariano a lo largo de bastante tiempo, de bastantes meses de encuentros, que comenzaron con la lectura de su material. Mariano tenía casi todos los relatos ya escritos cuando comenzó a trabajar conmigo, pero estaban en un estado que no terminaba de satisfacerlo en cuanto a lo que él quería comunicar como autor. Su abordaje como terapeuta, la mayoría de ustedes lo conocen y sabrán, y si no les cuento, que es un abordaje bastante particular en cuanto a cuáles son sus métodos de trabajo con los pacientes. Entonces, a través de este libro él tenía la intención de que eso se viera plasmado, que no fuera simplemente el relato de situaciones críticas, en realidad grandes tragedias en cada uno de los casos, ¿no? Pero no se quería quedar ahí, sino también transmitir cuál era su abordaje, cuál era su mirada, cómo podía hacer llegar a los lectores esta manera de abordar que tiene él el tratamiento con cada uno de los pacientes. Entonces trabajamos en conversación para comprender, primero yo, de qué se trataba este abordaje, y así fuimos llegando a lo largo de estos encuentros al concepto de Entre como una representación de ese espacio en el que Mariano logra el encuentro y tal vez un poco este desdibujamiento del individuo, ¿no? Cuando se puede encontrar con un otro, con el otro y con el otro dentro de sí. Este concepto tan particular de su abordaje, tan propio en su manera de trabajar, lo teníamos que plasmar en el libro y eso se fue haciendo en cada uno de los relatos, donde él fue analizando y compartiendo sus intervenciones, y además a través de la estructura del libro, para que el lector pudiera también sentir esta forma que tiene Mariano de llegar al otro. En el caso de los pacientes, tiene el paciente cara a cara para hacerlo, y en el caso del libro, como su método es introducir lo disruptivo, introducir una discontinuidad en la conversación. Es muy frecuente conversar con Mariana y que haga un comentario totalmente inesperado, ¿no es cierto? Eso mismo tratamos de llevarlo a los relatos para que produjera en el lector este efecto de lo que a uno lo saca de lo que espera que vaya a pasar. Este efecto quisimos que lograra un movimiento. La propuesta del libro es generar un movimiento, que el lector sienta este impulso a hacer una mirada hacia adentro
y salir de esa secuencia, de ese relato, de esto que viene leyendo, que le está pasando a otro, que es muy tremendo, pero que también es como fácil de digerir a partir de cierto punto, como nos pasa en la vida, en donde nos ponemos medio autómatas y podemos seguir viviendo o sobreviviendo. La propuesta es salir de esa sobrevivencia y hacer una mirada interior, detener el fluir del tiempo y poder hacer esa pausa necesaria para reflexionar, para elegir, para vivir de otra manera. Esa propuesta tan pretenciosa que en la terapia yo imagino, y a través de las conversaciones con Mariano puedo comprender, es muy comprometida, muy uno a uno, muy particular y muy única en cada caso. La manera buscamos maneras de llevarla a que el lector la pudiera sentir en una dimensión un poco más liviana, ¿no es cierto? Porque no es una vivencia personal, sino es la lectura de un libro con relatos que si bien son ciertos, son casos reales y eso es muy conmovedor, uno no deja de vivirlo como algo ajeno, ¿no? Esta propuesta entonces es de poder llevar a la propia vida un movimiento y una reflexión que invita a darnos cuenta de que a veces es necesaria una gran tragedia o una catástrofe para que dejemos de vivir en automático, pero que también tenemos la posibilidad de hacerlo voluntariamente si nos lo proponemos, si nos proponemos detener un poco el devenir automático y ver que podemos ir un poquito más allá. ¿En dónde? ¿En qué? Justamente eso es lo que propone Mariano, ¿no? En estas conversaciones fuimos encontrando cuáles eran esas claves de su propuesta. Y tienen que ver con el error, con las equivocaciones, con las cosas que no nos salen bien, con las pérdidas. A veces llega al punto de que son situaciones graves, como en los relatos, pero también reivindicar lo fuera de la norma, lo que no es lo esperable, lo que no nos sale perfecto, y encontrarnos ahí para reconocernos, para encontrar quiénes somos más allá de lo que se espera de nosotros. Esta propuesta que se fue trabajando a lo largo de los encuentros, introduciendo estas interrupciones, se van a encontrar cuando lean los relatos, que en medio de la historia de una persona, Mariano introduce algún comentario con un juego de palabras, con un comentario un poco hasta gracioso en algún momento, hay un poema, hay distintos usos del lenguaje, con la intención justamente de movilizar, de generar un cambio de registro para el que viene leyendo y como llevándolo de vuelta a lo que nos pasa en la vida cotidiana, ¿no? Sacarnos de lo automático y llevarnos a esta posibilidad de abrir un espacio nuevo y entrar ahí. Bueno, de eso se trató nuestro trabajo, de ir haciendo que esto se viera reflejado en cada uno de los relatos, construir una introducción, un epílogo, y que Mariano sintiera que iba acompañando al lector y que lo iba llevando a través de un recorrido que tiene como propuesta general esto, ¿no? Hacer una apertura de nuevos espacios, que es un trabajo de cada uno, la posibilidad de construir una narrativa nueva y sin intención de dar recetas, nada más lejos de Mariano Coleta que dar una receta o una fórmula a través del libro. Entonces por eso también era la complejidad de la tarea, que se trataba de rescatar lo particular de cada caso y el tono, tratar de recuperar el tono de esas conversaciones con ese paciente, con esa paciente, en ese momento, en aquel lugar, y de cada uno de los protagonistas de las historias. Entonces, bueno, de esto se trató nuestra tarea y espero que la encuentren reflejada en las páginas del libro. Confío en que así será. Y ahora los dejo con el autor. Primero Alejandro. Sí. Le va a hacer algunas preguntas entonces. No. Pregunta después, ¿no? Sí. Primero hablar. Okay, bueno. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, yo también agradezco
En primer lugar a Mariano, que me invitó a formar parte de la mesa, a la colega que aquí se ocupó del complejo trabajo de editar un texto, y a la editorial también que me invita a participar. Bueno, Mariano me pidió que contara cómo nos conocemos. Yo le había dicho no quiero, pero empiezo por ahí. Mariano, nosotros somos amigos. Y yo no soy psicoanalista ni psicólogo, o sea, no soy un colega ni un profesional del sector. Y nos conocimos de jovencitos. No voy a hacer un comentario narcisista, era para darles la idea. Yo era un adolescente normal. Es decir, yo era infeliz, desgraciado, negativo, pesimista, depresivo, deprimente. Y él era un joven espléndido que así expandía felicidad, goce, irritaba por ese motivo, sobre todo en el grupo de amigos en el que se había introducido, porque se había puesto de novio con una queridísima amiga, y nuestra amistad entonces empezó de manera casi antagónica, pero había como un interés recíproco de mi parte. Claro, era deportista, tenía intereses siempre solares, ¿no? Y yo me encerraba, era un estudiante de filosofía y letras, entonces él jugaba al fútbol con mis amigos y yo leía el cine, sentado, campeador, o sea, estábamos así. Pero bueno, así nació la amistad, y a lo largo del tiempo fuimos descubriendo lugares comunes, encrucijadas. Bueno, en nuestras vidas conocimos a nuestras respectivas familias, a nuestros hijos, y hoy lo encuentro aquí como escritor. Y bueno, la vida está llena de sorpresas, y además me dio muchísimo placer redescubrirlo en un libro, que realmente fue una enésima sorpresa. No porque no lo imaginara escritor, sino simplemente porque en el libro descubrí aspectos que, por razones de una amistad hecha de convivencia, por otra parte yo he vivido en los últimos años siempre afuera, con lo cual era difícil verse, nos vemos esporádicamente todavía hoy, pero más allá de eso, nuestras conversaciones no pasaban por lo profesional, pasan por el mundo afectivo. Me voy a tomar entonces unos minutos para comentar lo que alguien que no estudió estas disciplinas entiende de este libro realmente muy bello, que es Entre del dolor a la reconstrucción. Bueno, son 4 puntos que yo quería señalar antes de pasar a una entrevista en la que le voy a hacer preguntas, que va a ser la parte más interesante porque le vamos a dar voz justamente al autor. La primera es que, más allá del título, el dolor, la reconstrucción, la catástrofe, la tragedia, este es un libro de historias que yo diría siempre o casi siempre terminan bien. Y es algo que reconcilia. Yo recuerdo cuando estudiaba en la facultad, ¿no? Fui la última camada que tuvo la suerte de tener a Borges en literatura inglesa, ¿no? Y Borges decía siempre que la literatura inglesa nos pacificaba, porque la literatura inglesa, sobre todo las novelas del siglo XIX, como Jane Eyre, o sea, las grandes obras del siglo XIX, como Dickens, empezaban con historias catastróficas que después eran personajes que encontraban su lugar en el mundo. Y en cambio, cuando pasábamos a las clases de literatura francesa, la explicación era exactamente el contrario, ¿no? O sea, los franceses nos enseñaron a ver la sociedad como conflicto irresoluble, y uno se movía entre esos dos universos con dificultad. Bueno, este libro habla de historias tremendas, que la mayoría... Perdón, discúlpenme. ¿Qué terminan?
El segundo punto que me llamó la atención es la idea de camino que existe en este libro. El camino, él dice camino de autorreconocimiento, y que es común a toda la literatura. Es decir, bueno, nosotros, perdón que haga alusión al recorrido que hacíamos los estudiantes de letras, pero lo leí desde ese lugar y lo estoy leyendo desde ese lugar. Cuando empezábamos por el principio, por el origen, empezábamos por la Odisea, o sea, por Homero. Y lo que nos enseñaba era que la vida es un camino, pero al mismo tiempo, como bien enseña la Odisea, es un naufragio. O sea, es una odisea, es un camino de aventuras que tiene que terminar, por lo menos así era para los griegos, en el regreso, en el nostos, ¿no? en la puesta en orden. Entonces me sorprendió que este libro justamente insistiera sobre la idea de este camino de autorreconocimiento, y lo leí con empatía. A mí me pasó distinto. Vos dijiste cosas muy interesantes, pero dices, bueno, son historias ajenas y existe este movimiento. Bueno, conmigo funcionó. Son historias ajenas, pero me ensimismé, o sea, sentí mucha piedad también, ¿no? Por el dolor ajeno. Como imagino, dice Mariano, siente el analista más allá de todo el estereotipo del analista escéptico que no se compromete con el dolor del paciente. La tercera cosa, y ahí sí ya está en mi terreno, es la vida como narración. O sea, él cuenta historias de seres humanos, pero las cuenta en un código que es el de la literatura. Y esa fue mi sorpresa. O sea, yo me esperaba el libro de un especialista, me lo esperaba también en términos, o sea, con un poco de sospecha, porque a mí me gusta leer novelas, ¿no? Más que leer ensayos, o ensayos especialísticos o académicos. Y entonces lo leí cuando él me dijo, por supuesto que yo lo quería leer, pero él me dijo si lo quería leer críticamente, o sea, para aportarle alguna sugerencia. Y vi que el dato literario era enorme. ¿Y qué significa este tercer punto, es decir, la vida como narración? Que la literatura nos enseña que una vida está hecha de escenas, y después voy a volver en las preguntas al concepto de escenas, sobre el que vos también volvés, y de escenas que son las que dan sentido a un recorrido. Voy a leer entonces, si me permiten, la página 19, las palabras de Mariano. Cuando define qué entiende por entre. Dice, el entre no tiene solo que ver con los sujetos o con lo grupal, sino más precisamente con la escena, lo que recorre el contorno de la escena, los bordes. Es lo que pasa entre los miembros. Más allá de la mayor o menor integración de la persona, aspectos más heterogéneos y disociados, y de los integrantes de un grupo, de los conflictos que los constituyen, hay que entender lo que les está sucediendo con las circunstancias que les tocan vivir. ¿Qué hacen todos los involucrados con la situación en ese tiempo y lugar que comparten? O sea, ese es el núcleo conceptual del libro, a partir del cual él define lo que entiende por entre. Pero a mí lo que me llamaba la atención era la palabra escena. Porque la palabra escena, si me permiten esta cosa un poco presuntuosa de etimologías, porque ya que estudiamos griego por año, alguien se lo tiene que bancar en griego, ¿no? Bueno, la palabra escena, que por supuesto, como es griego, viene de skene, y skene es el lugar protegido, porque los griegos, que eran sabios, querían que quien en los momentos de combate les recreara la vida, dejaban que el histrión o el actor estuviera en un lugar protegido del acampamento. Y eso se llamaba skene. Y después, naturalmente,
los griegos hicieron de la escena el núcleo narrativo de su cultura, ¿no? A través, por supuesto, del teatro y la tragedia. Pero escena significa, en la cultura occidental, el momento crucial en que se define el dato revelador. O sea, si uno lee una novela, si uno lee una tragedia, si uno lee un drama, si uno ve una película, sabe que esa secuencia de escenas es la que constituye el hilo conductor de una narración. Y por eso, termino, me interesó que a esta secuencia de historias, de las que vamos a hablar cuando lo entreviste a Mariano, cuando le haga preguntas, a esta secuencia de relatos se le sobrepone lo que él llama el nuevo relato, palabras de él, y que voy a leer en la página, aquí en la página 30. Tengan paciencia, ya le dejo la palabra a Mariano. A ver si me encuentro. Sí. El psicoterapeuta, dice el libro, crea climas junto al paciente. Desarrolla escenas imaginarias para favorecer los estados de comprensión emocional que el paciente precisa singularizar de su vida. Bueno, me sorprendió esta cosa que en la relación paciente-psicoterapeuta hubiera unas escenas imaginadas. Y una página después, cuando se acerca al fin de la presentación, dice: en este libro se habla de aquella soledad que nos deja encerrados como en un desierto. Este oxímoron, efectivamente, estar encerrados en un desierto es un oxímoron, encierra la tensión-contradicción que nos transforma en verbo. Fuera del alcance de todo paliativo, sucedáneo o consuelo, cualquiera de nosotros podría encontrarse en esa instancia de libertad extrema, de intemperie. La paradoja reside en que tal vez desde allí podamos crecer, pues allí podemos ver que la libertad condicionada que habíamos comprado a bajo precio, en la creencia de que éramos lo que hacíamos y lo que teníamos, no funcionó como garantía. Bueno, a mí me chocó este pasaje, Me chocó porque me llegó en lo profundo y porque yo formo parte de la comunidad humana que efectivamente tiene comprada a bajo precio una vida que damos por garantizada. Y cuando empecé a leer las historias, porque hasta aquí no hay historia, ¿no? Estoy en la página, toda la introducción, me di cuenta de que había cosas que chocaban con mi visión literaria respecto de lo que la visión psicoanalítica puede ofrecer. Pero esas preguntas las dejo para la entrevista. Gracias. Sí, igual quisiera aclarar, espera que se me cayó el micrófono quiero aclarar que en relación a la heterogeneidad de mi desarrollo, mi formación, diríamos, que no es exclusivamente psicoanalítica, ¿no? O sea, sí, tengo una formación donde integro más una línea que justamente por eso aparece el tema del título, ¿no? Aparece el constructivismo, que es una derivación de la psicología cognitiva. Pero bueno, en principio quiero agradecerles a todos los que están aquí, porque realmente es un milagro y un misterio también, ¿no? El hecho de contar con la posibilidad de adueñarse del tiempo de toda esta gente que yo conozco y lograr, con la excusa de un libro, que hoy estén acá. Sí, para mí eso es importante desde el punto de vista de que acá hay pacientes,
hay alumnos, hay docentes, hay profesores, hay padres, hay hijos, hay amor, diríamos concretamente. O sea, todas cuestiones de vínculos muy importantes que a mí particularmente me han ayudado a darle sentido a muchos de los roles que uno puede intentar tener en la vida. Eso, en principio. Después quería contarles un poquito que quería hacer como una síntesis de algunos de los diferentes puntos de los que habla el libro, a qué alude este libro, ¿no? Y poder quizás leer algunos fragmentos. Eso es lo que vamos a plantear, y después quizás también tenemos la posibilidad de la entrevista donde se toquen algunos otros temas. En principio, cuando planteamos el tema crisis, que es el centro del libro, uno podría entender concretamente una situación externa a nosotros, claramente aparecería como una situación externa a nosotros, y en ese sentido quedaríamos como demasiado expuestos a ver qué es lo que sucede afuera. Cuando yo me decido a escribir sobre este tema, que creo que además forma parte de mi abordaje, o sea, yo abordo cualquier tema desde un abordaje en crisis, o sea, lo que de alguna manera tengo en cuenta es lo que atraviesa la persona en ese momento, ¿sí? Producto de algo de sí mismo que quisiera exponer en el contexto y no ha podido. Puede ser con una tragedia, puede ser en una pareja, concretamente, ¿sí? Donde yo hay algo de mí mismo que quizás ni siquiera sé de mí, y empiezo a notarlo solamente porque siento dolor. Dolor que, por otro lado, cuando existe la posibilidad de trascenderlo, aparecería el sufrimiento, ¿sí? Cuando yo le doy sentido a lo que verdaderamente a mí me está pasando. Entonces, el primer punto, el de crisis, es el que quisiera compartir en este momento con ustedes. Les voy a leer una partecita chiquita del libro y después les voy a seguir contando algún otro de los conceptos. Estar fuera de sí puede ser un pasaje hacia la propia identidad. A Salvador le ocurrió algo similar. La falta de cuidado maternal durante su niñez temprana, la falta de estimulación social y una existencia traumática en un ambiente hostil ahora se configuraban delante de su cuerpo y de sus ojos. Todas esas sensaciones vinculadas a los esquemas de descalificación, de maltrato, de abuso que había sufrido de chico, ganaron terreno en la situación adversa. Toda esa enajenación y el desamparo de su historia reflejaron dentro de ese hospital. Ahora él era el riesgo. En el terreno de la informática, defragmentación significa hacer espacio en el disco para poder integrar más información. Salvador estaba necesitando liberar una cantidad enorme de energía y canalizarla a través de los caminos de acción, porque si uno no pierde algo de sí mismo, no puede integrar lo nuevo. Nosotros, como seres humanos, somos los animales más vulnerables. En Salvador se ve la lucha entre la animalidad y la civilización. Necesita sacar de la cárcel al animal para que no tema vivir. Esto implicaría lo que yo les comentaba al respecto de esa mismidad, ese aspecto interior que este paciente que estaba internado por COVID había empezado a identificar.
También quiero rescatar que la catástrofe externa también es reconocida por mí como un momento de gran posibilidad de trabajo de destilación de los miedos, ¿no? Que es uno de los elementos más importantes con el que un psicoterapeuta trabaja. No trabaja con un montón de cosas, pero el miedo es una materia prima fundamental, ¿sí? Otro aspecto importante que aparece es el tema del entre. Como Alejandro leyó ya ese punto, voy a leerles exclusivamente una parte que está relacionada a eso, concretamente. Y igualmente hago una colación a eso en relación a la importancia del espacio, a la importancia de la escena. Acá vienen algunos aspectos a mí relacionados con la psicología organizacional, con la cuestión de estar mirando contexto, de darle mucha importancia al contexto y a los vínculos que se constituyen en una escena concreta que puede plantear una tragedia. Entonces, les voy a leer un poquitito de esto, solamente como referencia a eso. El entre no tiene solo que ver con los sujetos o con lo grupal, sino más bien precisamente con la escena. Esto es algo que habéis leído vos, ¿no? ¿Vale? Ok. Espera que digo. Esto es. Esta parte, después de lo que leyó Alejandro, es lo que yo quería leerles. Hablando de escena, concretamente. Por ejemplo, ¿qué le pasa a una familia que sufre un accidente automovilístico en el que perecen 3 de sus miembros? ¿Qué sucede con los sobrevivientes? ¿Y qué con quienes no viajaban allí? ¿Cuáles son sus planteos, si es que se los formulan? ¿Cuál es la explicación de cada uno para eso que están viviendo, de lo que pasó? ¿Lo transitan juntos? ¿Comparten su dolor y lo representa para cada uno? ¿O lo hacen de manera disgregada, lo niegan e intentan simpatizar? Pensar en el entre es dejar de pensar en términos de roles para pensar en términos de agenciamientos y vínculos, la relación de cofuncionamiento entre elementos heterogéneos que comparten un territorio. Acá, justamente lo que quería significar en ese sentido es la importancia de esa escena de la que planteaba Alejandro y que, por supuesto, después vamos a volver sobre alguna pregunta que él quiera hacerme. Otro punto que me parecía interesante para plantearles, que también transita en esto, es el de testigo. El testigo como rol del terapeuta, o sea, la necesidad que de alguna manera tenemos de tener a alguien que nos mire, que nos preste atención en una primera instancia frente a un suceso crítico. Acá dentro de ustedes está un gran amigo mío hoy, Roberto Franz, que de alguna manera fue uno de los primeros con los que yo trabajé en intervención en crisis en organizaciones. Y hemos tocado algunas temáticas donde era muy importante lo que se llama contacto psicológico con el paciente, que es cuando hay un trauma agudo, ¿sí?, poder estar junto a ese paciente en una primera instancia. Cuando aparece todo esto y Roberto lo ve, lo significa para las organizaciones, al principio, viste, las organizaciones estaban más acostumbradas a qué lástima, qué mal, lo siento, diríamos, ¿no? ¿Qué sentido tiene cuando un tipo está dolido? Veámoslo cuando vuelve, dirían, ¿no? Y realmente en esos momentos de mucho descontrol, de mucha fragmentación, no solamente individual, sino familiar, ese tratamiento agudo de contención, de poder escuchar
ese dolor es fundamental, y no es un dolor individual, ¿no? Es un dolor, muchas veces es un dolor colectivo. También hay una escena ahí, también hay una escena que mirar. Entonces, este me parecía también un punto importante para compartir. Y tengo acá algo para leerles también. Ana, vos decime con el tiempo, ¿eh? La desesperación cuando no hay lugar para la pausa. En la terraza del piso 26, Fernando caminaba en ansioso zigzag. La soledad enmarcaba su anodina vida. Allí había máquinas ruidosas, un tanque de agua y restos de material, debido a que recién se había terminado de construir el edificio. En su deambular tropezó con unos tubos y el ruido produjo una estampida de palomas que lo sacó de su extravío. De súbito, todo se aclaró. Salir de la ruina, irse. Lo angustiaba la idea de lo que estaba por hacer. Y nadie notaría la diferencia de un mundo sin él. Pensó en su madre. Quería salir de su padecimiento, protagonizar un último acto que pusiera orden y diera fin al dolor. Cerrar la herida en lugar de recorrerla. Decidió saltar, pero antes hizo un llamado. ¿A quién se les ocurre que llamó? ¿Sí? Yo había dejado de atenderlo hacía un tiempo y se le ocurrió llamarme. Y ahí está el tema del dolor, ¿no? Porque todo eso que les acabo de plantear son todas construcciones que él después me pasó a mí. ¿Sí? Ese es otro momento que me parece importante. Otro punto dentro de los elementos que alude el libro es el miedo. Creo que de repente en algún lugar el miedo tiene mala prensa y generalmente tratamos de sacarlo, de correrlo, no de justamente afrontarlo o vivirlo o entenderlo si se quiere en algún caso. En algunos momentos hay hasta dificultades para poder tomar contacto con él. En algún lugar en el libro yo planteo el tema de destilar un poco el miedo. Entiendo por lo menos que el miedo es uno de alguna manera de las emociones básicas que tiene el individuo. Yo diría que es la más importante, diríamos, que tenemos para poder trabajar y que de alguna manera se logra muchas veces trabajar con él para poder, a través de aspectos narrativos, llevarlo y modularlo, destilarlo hacia otros tipos de emoción, ¿sí? Con lo cual es muy importante, en este caso, trabajar sobre un título que de repente había puesto María Laura y después no quedó en el libro, que son los paisajes del miedo, ¿no? Paisajes del miedo de cada persona. En Paisajes del Miedo les leo algo más. La enfermedad apareció en su adolescencia. Espera, perdón. Este es el 5. Acá está, perdón. Ahí está. Es como un subtítulo que dice zona de negociaciones, ¿no? Dice, atrapar el miedo no es atrapar a un delincuente, sino conectarse con un aspecto que nos puede ayudar a que nos reconstruyamos a nosotros mismos. Por eso se trata de reenfocar
o regular y no de ahogar el miedo o mitigarlo. La regulación tiene que ver con cómo integramos aquellas zonas de discrepancia, controversia y contradicciones con el otro que somos. Eso se hace a partir de permitirnos los espacios de distanciamiento que nos ayudan a crear un lugar común para tramitar esas diferencias. Es un sitio misericordioso, un lugar de piedad hacia nosotros mismos. Allí dudamos en paz, sin exigirnos una única verdad acerca de nuestra circunstancia. Temo a lo desconocido y temo a lo que me contraría. Por eso, el hecho de dejar que eso aparezca me proporciona la posibilidad de verme desde una nueva perspectiva. Ahí aparece un poco esto de el destilar el miedo, ¿no? Y después hay un tema que me parece importante, que lo decía al principio con respecto a las crisis, que es la ruptura de las apariencias, que tiene que ver justamente que cuando yo sufro una situación trágica, hay una parte de mí que se separa, hay un ser absoluto que deja de serlo, una persona que yo conocía y que dejo de conocer, y aparece un extraño, aparece alguien que tiene dolor, que está en sufrimiento, en las mejores situaciones está en sufrimiento, sino aparece el descontrol, aparece la ansiedad, ¿sí? Y esa ruptura de las apariencias implica, ¿sí?, de alguna manera, pasar del dolor al sufrimiento, ¿sí? De la verdadera situación que les comentaba hace un rato, de alguien que se quería tirar de una terraza por el dolor, no por el sufrimiento, porque solamente cuando él pudo entender su sufrimiento, su angustia y de dónde estaba, cómo se comprendía él en ese momento, pudo instar hacia otro lugar. Generalmente el dolor no permite salidas, el sufrimiento sí. Ahí les leo otro pedacito y ya estamos igual. Rupturas de la apariencia. La enfermedad apareció en su adolescencia y se adhirió fuerte, conformó parte de su identidad. La adversidad se transformó en una manera de vivir. Era una especie de constante ayuda a memoria. Sé fuerte, no demostrar fragilidad. Y aunque la vida fuera un milagro, la respuesta aprendida era ser omnipotente y parecerlo. En el consultorio del médico, ella confía en el profesional como experto, pero por momentos desea que la proteja más allá de su ciencia. Quiere que la vea, que la contenga, pero inmediatamente reprime su necesidad emocional, porque esto la deja vulnerable. Entonces calla. Los sentimientos que no se expresan sepultan nuestra verdad, y las verdades que no se pronuncian terminan comprometiendo nuestro cuerpo. El destino de soledad, el destino de enfermedad, tiene que ver con dejarse ir hacia el síntoma. Por último, un poco la llave, si uno podría llamarlo de esa manera, que tiene que ver con el camino de la reconstrucción de significado, con la reconstrucción emocional del paciente, o del grupo, del vínculo que está atravesando una crisis. ¿Sí? Hay una temática que está más relacionada con la posibilidad de jugar entre realidad y fantasía, o entre realidad y ficción, ¿sí? Hay mucho para leerles al respecto de eso. Creo que ya la misma literatura de nuestro amigo alivia
sabemos lo que implica un libro o una buena lectura en un momento determinado. Pero en este caso, ¿sí?, es la propuesta que yo puedo hacerle de escenarios imaginarios o de lecturas concretas de cosas que me está diciendo el paciente, pero que no alude a lo que está planteando, ¿sí? Muchas veces resulta en un efecto de moviola, donde le podemos meter al texto de él algo más que dijo, pero que no lo dijo, o algo más que sabe, pero no lo dijo, ¿sí? Y bueno, y la verdad es que me quedaría, sí, les plantearía alguna otra cosa más concreta con esto, y en relación a la creatividad, le quiero mostrar una simple creación vinculada a esto que estamos planteando de todo el libro. Se llama Amorte. ¿Por qué temes al amor? Yo me pregunto. ¿Por qué temes? Si no hay otro, ¿cómo fluir? Si no hay otro, que no lo integres. Todos queremos amar, pretendiendo amor sin riesgo. Presos de la nostalgia, escamoteamos el dar, y por miedo a fracasar, triunfa la egolatría, desactivando la magia. No temas abrir tu piel, ni que el brillo se exprese. Eres espejo y luna, deja a tu útero parir, ya habrá tiempo de morir. El amor como río crece, la noche mece tu cuna. Sumergida en un sueño, resistida a despertar, húmeda y cálida caricia que abraza al alba. Ceñida al horizonte, revoloteo del alma que no deja de bailar. Searching but not finding, and you're standing anywhere, lost in the masquerade. Not afraid to say we're just too far away from being close together. We're trying to take it over, but we're going away. Lost inside this lonely game we play. Out of living disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try to understand the reasons why we carry on this way. We're lost in masquerade. We're lost in masquerade. We're lost in this Empiezo por catástrofe, porque ahí esa es para... aparte, ¿sabes cómo se dice testigo en griego? Que vos hablaste del testigo, mártir. O sea, te lo digo para que lo sepas. O sea, el testigo es un mártir. Y bueno, empiezo por la palabra catástrofe, que es, si hay una palabra griega, es esa. Catá significa bajo,
Strophein significa girar, dar vuelta, o sea que catastrophein significa girar hacia abajo, o sea, tirar hacia abajo, invertir. Y justamente para los griegos era el evento más trágico de la existencia porque era cuando una vida se hallaba invertida en el orden. Y justamente ellos que creían en el orden y temían el caos, otra palabra clave, habían hecho de la catástrofe el centro de sus narraciones. Ahora, mientras que en la cultura, digamos, literaria y occidental, la catástrofe es el evento que permite reencontrar la identidad, o sea, es ahí donde el personaje por fin entiende su destino, o sea, aquello que le toca. Yo creo haber notado, incluso en la contratapa, ¿no? Empieza así, dice, para quienes concebimos lo trágico no como un desenlace catastrófico, sino como un repertorio de conflictos que no logran encontrar un cauce a su resolución, este libro no puede menos que resultar revelador, cercano y estimulante. Efectivamente, la catástrofe de la que vos hablás, ¿no? Y la intervención sobre la catástrofe significa también revertir eso que ha pasado. O sea, no detenerse en lo catastrófico. Es así, ¿cierto? Sí, en algún lugar el libro está dividido en dos. Sí. ¿Sí? O sea, donde vos encontrás situaciones catastróficas, Sí. ¿sí? Que ocurren fuera de uno. Sí. Y hay una segunda parte donde la catástrofe está dentro de uno. Sí. ¿Sí? Yo no sé qué hablaron los griegos con respecto a la catástrofe interna, pero digo, No lo sé. por eso, Sí. digo, está bueno lo que vos planteás y me parece excepcional para investigarlo y verlo, pero de alguna manera el trabajo es complejo cuando la catástrofe está fuera, porque por supuesto que la idea es, diríamos, como reordenar la gran caída, reordenar esa gran caída que va a presentar faltas, pérdidas, ¿sí? Situaciones de hundimiento amoroso, ¿sí? Depresiones. Entonces, toda esa situación implica que va a haber, de vuelta aparece un entre acá, ¿no? Una disputa entre quién era yo antes de eso, ¿sí? Antes de lo que sucedió. Ahí hay una catástrofe interna, ¿sí? Con la catástrofe externa, ¿sí? Entonces, uno, de alguna manera, por supuesto, que va a tener en cuenta la catástrofe externa y tratar de, diríamos, trabajar con los elementos que tiene, porque en algunos casos, claramente, no hay final feliz en ese sentido, ¿sí? Las pérdidas están. Entonces, hay una idea de trabajo donde se trabaja con la pérdida del escenario externo y se integra a la dinámica de los deudos, si querés, o los diferentes interlocutores con los que uno trabaja. Porque acá también hay que aclarar que hay casos en los que yo trabajo con un sistema, ¿sí? No trabajo exclusivamente con una persona. A veces hay una persona y generalmente yo trabajo con contexto. Siempre tengo en cuenta el contexto, que no es solo la circunstancia, sino es el contexto de los vínculos que rodean esa circunstancia, ¿sí? No sé si te... Sí. Bueno, otra cosa que decía, ¿no? Cuando estábamos hablando antes de cómo el libro está enunciado a partir de historias reales, y además que están narradas con estrategias literarias, o sea, has tenido un cuidado muy fuerte en la narración cerrada, concisa, clarificadora de una existencia. Me quedé pensando mientras leía un libro maravilloso también para quienes estudiamos letras y filosofías, es un libro imprescindible, son las Confesiones de Rousseau.
estamos lejos de los griegos, en otro horizonte. Y las confesiones empiezan con un epígrafe que es intus et incute, o sea, dentro y a flor de piel. Es decir, lo que está dentro que emerge apenas uno, digamos, viene, o sea, un evento te toca. Y entonces, el gran cambio paradigmático, o sea, con el que se abre la modernidad, según lo que nos han enseñado y lo que hoy enseñamos, es que la narración de una vida consiste solamente en contar aquellos eventos de los que se tiene memoria emocional. O sea, Rousseau, cuando cuenta su vida, no cuenta pavadas. O sea, no cuenta, y entonces fui a París y me recibieron y me hice famoso. Esas son pavadas. Él cuenta eventos de su vida que fueron traumáticos en general o que fueron solamente significativos. Ahora, en tu explicación de cómo interviene el psicoterapeuta frente a la narración del otro, no entendí si en algún momento hay un conflicto entre la narración del paciente y el que escucha. Porque el que escucha, yo pienso que también tiene que tener todas las antenas para darse cuenta hasta dónde miente, hasta dónde está recreando, hasta dónde inventa, hasta dónde fantasea, hasta dónde... Pero también si está entrando en el dentro o si se mueve en ese horizonte de pavadas. Algunas, o sea, de contar historias insignificantes para no entrar en las historias verdaderas. Hay en el libro, por ejemplo, en los 2 primeros casos, una mención aleatoria al hecho de quien no quiere entrar, o sea, ese personaje del accidente terrible, ¿no? Y que no quiere entrar en eso. Bueno, y ahí, ¿cómo se entra? Sí. No, lo que pasa es que yo me quedé con lo que planteaste acerca de que este libro termina con historias felices. Bueno, o buenas. Pero no, termina bien. Termina bien. Termina bien. No, felices. Bueno, bien, termina bien. Bueno, terminan bien. Terminan en zonas de pacificación. Sí, digo, o sea, las personas no cambian por motivos de otros, cambian por motivos propios. ¿Sí? Sí. Entonces, en algún lugar, cuando vos ves que no llega ese nivel de conexión, por supuesto, la alternativa es que con el equilibrio estable que tiene, puedan continuar hasta que aparezca algo más disruptivo entre ellos. Yo soy disruptivo, María Laura lo plantea en ese sentido, yo provoco para ayudar si veo que hay estructura que sostiene, que se puede sostener. Pues si la estructura, si no hay, es mejor no tocar. Hay cosas que no hay que tocarlas, concretamente. Pero como la mayoría de estos casos vienen desestructurados, porque es tan fuerte lo que está sucediendo, lo que uno hace es tratar de agarrar esa situación de dolor plena y de ver qué acuerdo se puede establecer para andar por ese camino. Pero hay que establecer un acuerdo, si no, es preferible que termine bien, como decís vos. Entonces digo, nada, ahí hay un aspecto fundamental. Después, la otra cosa que dijiste es qué pasa si te versean o no sé, algo parecido, ¿sí? Y la verdad es que, y aparte hablabas de la memoria, de cómo esa memoria que planteaba Rousseau, Claro, porque, perdón, él lo plantea por primera vez en la historia, sí, como una memoria auténtica. Claro, y yo te digo sinceramente, para mí la memoria no es auténtica. Para mí la memoria es ficción también. O sea, yo recuerdo algo que creo que recuerdo, y yo lo construyo. Entonces, lo que puedo ver es hasta dónde eso lo sostiene al tipo, ese recuerdo que me está diciendo, ¿sí? Y veo desde ese lugar qué daño o qué perjuicio puede hacer para el sistema. Porque en realidad
mi idea de trabajo generalmente es que el sistema esté bien. O sea, cuando de repente hay una tragedia familiar, yo trato de ver cómo está ordenado el esquema, cómo venían manejándose, cuáles son los huecos que hay, que quedaron, y ver cuál es el modo de funcionamiento más saludable para todos, no para uno. O sea, no para el que consulta, porque el que consulta es o el que no pudo más, o el que dijo, bueno, yo tomo la bandera y vamos, che, quiero ayudar a todo esto que es un quilombo y nadie quiere hablar, suponete. ¿Sí? Entonces, es lo que te puedo decir al respecto de el macaneo, digamos. Se trabaja con eso. Yo trabajo con eso. Y si de repente ya tengo un trabajo de un tiempo con el paciente, ya directamente le hago un tackle. Mirá esto que me estás diciendo, yo ya directamente se lo puedo decir. ¿Sí? Nos reímos juntos. ¿Sí? Eso también es muy importante, ¿no? El tema del humor, el sarcasmo, la ironía, frente a estas cuestiones, te presenta frente al absurdo, a lo ridículo, ¿sí? Y es muy sanador, aunque pueda ser muy catastrófico cuando se lleva a escenarios y se jode con eso. Pero en la interna no. ¿Sí? No sé si te contesté. Sí, a mí sí. No sé, después al público se va a hacer preguntas. Bueno, y termino con dos palabras que utilizas en tu libro, en el epílogo, que es la alternancia y la discontinuidad, que son las claves más creativas de nuestra vida. O sea, bueno, ahora parafraseé, no son tus palabras exactas. Y me sorprendió, ¿no? Porque es como un camino distinto al que uno presupone en la propia existencia, ¿no? O sea, uno no espera en la alternativa y en la discontinuidad. O sea, quiere el lugar protegido. ¿Y eso solo en casos catastróficos o siempre? La alternancia y la discontinuidad. Siempre. Sí, totalmente. Totalmente. Lo que pasa es que, claramente, en muchos casos no tenemos la posibilidad de verlo porque nos arrastra de alguna manera el sistema que nos rodea o nos dejamos llevar porque nos conviene también en algunos casos. Pero la mayoría yo creo que estamos atrapados en ese lugar. ¿Sí? Gracias. No, a vos, Ale, a vos. Bueno, llegó el momento de las preguntas del público, si es que hay alguna. ¿Alguien quiere decir? Aquí no se ve, pero si levantan la mano. ¿Pregunta o comentario? Tal cual, sí, algún comentario que quieran hacer también es bienvenido. ¿Está bien? Sí, la pregunta es un deseo que capaz que se pueda hacer realidad o no. O capaz que se traduce en un proyecto futuro. Yo no conozco a Mariano hace décadas y decir que trabajamos juntos es relativo porque no fue un trabajo. Fue muy vital lo que hicimos. Es decir, Mariano no es un profesional típico de aquellos que atienden un paciente atrás del otro y aplican la misma técnica para todo el mundo y están pensando en que los esperan en casa para comer el asado. Yo lo he visto a Mariano en estos años crecer a medida que trabajaba, pero crecer internamente, es decir, él también vivió catástrofes. Y yo sentí que él logró maravillas con sus propias catástrofes debido a todo el trabajo que había hecho previamente y que seguía haciendo. Es decir, Mariano tiene una riqueza que tengo miedo que se pierda porque el tiempo pasa. A mí me encantaría, y este es el deseo, de que hubiera chicos
profesionales, difíciles de encontrar seguramente, a las cuales pudiera formar realmente, a los cuales pudieras transmitirles esta visión que tenés de lo que haces, que es absolutamente atípica. Es decir, y no es atípica porque seas bueno, que también lo sos, aunque eso es un comentario cuando alguien quiere a otro, siempre está sesgado de poco objetivo, sino porque realmente tenés una forma, tenés una capacidad, la pegaste con tu profesión de una manera tan espectacular. La vida te llevó, afortunadamente, a enfrentar tantas situaciones ajenas y propias que ojalá, y ahí está el deseo, que esto no se termine con Mariano. Ojalá que pudieras... Está el libro, ¿no? Está el libro que es claramente, es un sí, testimonio. Sí, sí, son testimonios, pero... Estamos igualmente condenados al olvido. Es así, No es hay así. no hay ninguna duda de eso, pero ¿sabes qué? Lo que a mí me dolería es que haya tanta gente que no pueda ser ayudada debido a que terminamos en el olvido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Gracias, gracias, Robert. Muchas gracias. ¿Alguien más? No, ese es el fotógrafo. Si podés hablar fuerte, te agradezco. Sí. Grita fuerte. Bueno, yo tenía dos preguntas para hacerte. Una capaz que no me la contestás, pero la otra creo que sí. Intentaré las dos. Bueno, ojalá. Capaz que tengo que leer el libro para que me la contestes. Ah, no. Por eso te digo. No. Que lo voy a hacer igual. No te lo voy a leer ahora porque es muy largo. No, pero lo voy a hacer. En realidad entiendo que la catástrofe interna es la crisis que trae la persona o que tenemos, ¿no? La catástrofe externa entiendo que es el origen de esta catástrofe interna. La pregunta es si se dan las dos juntas al mismo tiempo, si una es anterior y si lo abordás, ¿cuál abordás? ¿A cuál vas? Si es que están separadas. Eso no me quedó... Sí. Yo creo en principio que hay una circunstancia que nos toca vivir, esto es lo que te puedo contestar, que de alguna manera desemboca en la relación entre lo que yo tengo para afrontar, ¿sí? Y de ahí el carácter de esa catástrofe. Porque yo tengo que ver con qué voy a afrontar eso, ¿sí? En algún lugar planteaba el tema de la capacidad que a veces uno siente que puede con algo. No estoy hablando de omnipotencia, estoy hablando de los recursos con los que yo cuento, y no son los míos. Son los de la persona. Tampoco son, estoy hablando de la persona, como si yo fuera la persona. O sea, yo siento que esa persona se llama agenciamiento. Acá está Sara Baringol, que fue una de mis maestras también en todo esto. Diríamos, hay una cuestión de agenciamiento más colectivo, ¿sí? De entender que hay un sistema que va a responder. Todo lo que yo les comenté tiene que ver con un trabajo de sistemas, de relación. No se trabajaría solamente con una persona que tiene una catástrofe o que tiene una situación crítica, ¿sí? Hay que trabajar con la red, si no, claramente lo vamos a dejar en el desierto, ¿no? Nuevamente, en un vacío, porque no va a tener cómo atacar eso, o cómo trabajar sobre ese miedo, lo que realmente tenga. ¿Sí? Yo he estado en situaciones de, por ejemplo, antes de la muerte de un padre o de un hijo, ¿sí? En las intervenciones en crisis,
se sienta el terapeuta y se pone a toda la familia ahí y directamente, antes que ya se sabe que va a fallecer, se pregunta qué sienten, qué les preocupa, qué temen. ¿Sí? Y es maravilloso las respuestas que hay. ¿Sí? Desde el chico que dice tengo miedo que mi hermana se vaya. ¿Sí? No está hablando del muerto, está hablando de la hermana que estaba ahí. ¿Sí? Y entonces aparecen un montón de temores que es muy bueno introducirse a ellos. ¿Sí? Porque si no, lo más simple hubiera sido en una intervención decir, a ver, contestale a tu hermano, ¿te vas a ir? No, ese no es el camino. ¿Sí? Sí. ¿Y la otra? Y la otra es... La edad no la digo. ¿Qué te dijo la persona que se tiró cuando te llamó? Pero bueno, capaz ¿Qué que te dijo? No se tiró. no se tiró. No se tiró. Como dice Alejandro, todo termina bien. Pensé que No lo bochaba. En ese caso, buscó al testigo, que en griego es mártir. No creo eso, pero bueno. Pero sí, entiendo de la raíz. La raíz hay que darle lugar. Pero no, esa persona, empezamos un diálogo telefónico. La verdad es que yo también estaba en ese momento por atender, suspendí todo y empecé a caminar como él en el departamento mío, mientras él caminaba sobre la cornisa esta en la que estaba. Y bueno, la verdad que a través de la charla y recordando el vínculo que tuvimos, todo lo que me había contado, que está en el libro, realmente está bueno, esa parte está muy buena, porque contaba cosas que eran difíciles para él de aceptar. Sí, digo, un ejemplo interesante es que él hablaba de su novia, y su novia hasta mucho tiempo no se animó a decirle que es una prostituta. Tenía dificultad para contarme eso, donde él logró estar con alguien a través de esa primera puerta. Y así tenía un montón de cosas para contar. Entonces yo era un testigo para él. Yo era un testigo fiel. En ese sentido. Podía llamarme a mí y claramente me llamó para que lo baje de ahí. No sé cómo lo iba a hacer, pero esto te lo estoy diciendo ahora, ¿no? Me parece como un canchero, ¿no? Pero, no, bien, en ese momento no fue así. Traerlo al consultorio, que viniera, ¿sí? Todo con el celular y... ¿no? Pero bueno. Bueno, gracias, qué maravilloso. Sí, es literatura. Sí. Gracias. ¿El porqué de la tapa? El porqué de la tapa, ¿por qué es así? ¿Qué no. Parece la cornisa esa? Claro, O del otro sí. lado la cornisa ayudándonos. En realidad el plató fue un trabajo duro para llegar a esto, pero la verdad es que la idea era que se pudiera manifestar la grieta que se genera entre las personas frente a una catástrofe que hay que tratar de juntarlas. Puede significar varias cosas, puede ser el terapeuta con el paciente, puede ser el paciente con el paciente, ¿sí? Puede ser un familiar con otro familiar, ¿sí? Todas situaciones de unir, situaciones de dolor, ¿sí? Del cual no se puede hablar porque cuando hay una catástrofe hay, diríamos, como derivaciones de culpas que se hacen, ¿sí? Porque cada uno tiene la propia culpa cuando pierde a alguien, ¿sí? Y más si de repente fue un accidente automovilístico, por ejemplo. Entonces hay culpas históricas y hay culpas concretas del accidente. Entonces estas separaciones se dan a pesar de que te abrazo, te quiero que estés bien. ¿Se entiende lo que digo? Perdón, María, ¿puedo agregar algo? Respecto a la etapa, que también, que lo habíamos hablado, que el entre, o sea, la grieta era el espacio
donde se generaba ese vínculo entre las personas que él mencionó, que pueden ser dos personas, la misma persona, el paciente, el terapeuta, y etcétera. Pero es el espacio, digamos, de sanación. Sí, pero había alguien acá. ¿Alguien había acá que preguntó antes? Sí. Alicia. Alicia es, diríamos, a ver, la primera que estuvo ayudándome a construir y a trabajar sobre las historias. Esas historias que de repente María Laura recibió, ¿sí? Las estuve trabajando primero con ella, que es una gran poeta que por suerte ha venido hoy aquí y le agradezco un montón. Bueno, gracias a vos, Mariano. Estar acá para mí es un gran placer. Obviamente, bueno, yo hablo de un lugar literario porque es mi tarea, mi profesión. Y pienso que lo que se ha dicho de Mariano y cómo trabaja Mariano, lo disruptivo, por ejemplo, ¿no? Salirse del canon, salirse del mandato psicoanalítico, psicológico, me parece que tiene mucho que ver con la literatura, porque yo sé, todos lo deben saber, que lo conocen a Mariano, que es un gran lector y que la fuente donde abrevás también para entender la vida, para entender a ese que tenés al lado, tiene que ver con la literatura. Me parece que eso quería que lo puedas decir. Es un buen dato. Sí, la verdad que es un buen dato. Sí. Desde Montaigne, no sé, pero hay un montón de literatura que sí. Que, de nuevo, yo creo que hubo muchas personas en mi vida, yo siempre decía Alejandro, contar historias no era para tanto, Alejandro no cuenta, pero bueno, que él fue un poco el partero de la cuestión mía con cierta literatura determinada. Yo venía leyendo literatura, diría, más vinculada a lo organizacional, me gustaba mucho, y vinculado con el potencial de capacidad de la gente. También la parte de psicosomática, había cosas muy interesantes también. Pero realmente el tema de lo vital, el tema de la realidad, aunque sea ficción, que es realidad, y es más realidad, como se dice siempre, que la realidad, es impresionante lo que también Alejandro, cuando me citó al banquete o algunas otras cosas que fue muy interesante y muy enriquecedor. Gracias, Alicia, por... Sara, ¿vos querías decir algo? Sí, quería, a ver, yo lo conozco a Mariano hace muchísimos años y tenemos un grupo de supervisión de casos, pero no es un grupo tradicional que solo trabaje sobre el caso a supervisar, sino que se trabaja mucho con la persona del terapeuta. Y quiero destacar algo de la persona del terapeuta. Mariano tiene una gran capacidad para afrontar la adversidad, tanto en su vida privada como, digamos, con los pacientes. Y yo creo que es muy buen terapeuta y es muy buen terapeuta organizacional de situaciones de crisis, justamente, o catástrofes, porque él tiene estabilidad. Como él tiene estabilidad, puede ayudar a la gente que está pasando por esos momentos, ¿no? Y yo no lo leí el libro, pero comentaron el tipo de casos que tiene el libro, que son casos muy duros con finales felices. Y esto tiene que ver con él. Él puede afrontar casos muy difíciles porque él tiene la habilidad para enfrentarlos. Y yo creo que la actitud que uno tiene frente a la vida es fundamental, digamos, en cuanto a la capacidad de ayudar al otro, ¿no? Además de superar lo propio. Entonces, bueno, quería destacar esto. Gracias, Sara.
Y aclaro que Sara también tiene esa capacidad. Impresionante las cosas también que hubo que atravesar. Así que, muchas gracias. Primero vamos a dejar tranquilo a Roberto, que acá hay gente que se ha formado, que tuvimos el placer y el honor de formarnos con Mariano, de haber sido tocados con su varita. Pero Mariano, quería preguntarte, ¿cómo fue tu escena, tomando partes de lo que estuvimos hablando recién, entre la idea del libro y la obra? ¿No? ¿Cómo es la escena de Mariano con la idea y Mariano con la obra? Vos decís en el sentido de cómo se me ocurre a mí. ¿Cómo construiste esa narrativa o esa escena de la que hablábamos antes? Sí, sí. ¿No? Compartir un poco el viaje. Se basa mucho en todos ustedes. Yo creo que están invitados acá por algo, o sea, no porque falta gente que no ha podido, porque en realidad muchos de ustedes, los que están acá, tienen que ver con las articulaciones o las integraciones que yo hice. Ahí hay un punto muy importante y otro, claramente, lo veo ya como una cuestión ya de resultado, digamos, ¿no? Personalmente, el tema de la disrupción que dice María Laura, que yo siempre estoy disrumpiendo, creo que viene ya de cuando yo era chico, más o menos, ¿sí? Que hago eso. Y creo que, bueno, en algún lugar se transformó después en una idea que al principio estaba vinculada con un libro que se llamaba Aprender a equivocarse, que está ahí, está guardado, ni siquiera lo terminé ese libro, y aparece esto que tiene más que ver con esto, salir del lugar de la absolutez, ¿sí? Hay algo también interesante, y lo comento así, porque yo trabajé en el Hospital Álvarez, en psicosomática. Agradezco muchísimo a una persona que ya no está con nosotros, es el doctor Roberto Sivas. Quiero que quede claro que a mí me ayudó muchísimo en todo el desarrollo de lo que es la psicosomática, y que después trabajaba yo al mismo tiempo en una consultora, ¿no? Que es algo que compartimos con Roberto. Trabajé en una consultora, todo lo que es recursos humanos y mi labor era no solamente ofrecer un servicio, sino también venderlo, ¿sí? Entonces yo tenía que ir a venderlo, pero al mismo tiempo estaba formándome como psicólogo en psicosomática. Entonces iba a las organizaciones a ver a los ejecutivos y no vendía nada, o sea, no vendía nada, pero los tipos me seguían llamando, ¿sí? Y yo decía, ¿qué mierda quieren estos tipos? Porque al final nunca me compran nada. Y la verdad es que lo que después con el tiempo descubrí que necesitaban hablar. Otra vez, necesitaban un testigo, ¿sí? Pues me contaban a mí cosas que no podían hablar con nadie en la organización. Nada, y me pareció también muy importante este aspecto, porque el trabajo que yo hago también en las organizaciones es ponerme de testigo, muchas veces del dueño, del CEO de la compañía, en muchos casos para lograr, ¿sí? Que no se quede en la superficialidad del negocio, que no piense exclusivamente en números y que de alguna manera empiece a pensar que más allá de producir un buen jean o una buena campera, tiene que producir buena gente. Y si produce buena gente, le va a ir bárbaro. Y ahí aparece toda esta historia también. ¿Sí? No pasa solamente por un accidente, porque los accidentes se dan en las organizaciones, pero también hay gente que está rota adentro sin que haya un accidente externo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los diferentes estereotipos culturales nos llevan concretamente a hacer cosas para las cuales el organismo, el cerebro de una persona no está preparado. ¿Sí? Una última pregunta para después
Bueno, dos. Sí. Las dos últimas preguntas. Sí, me parece muy interesante desde lo que ibas leyendo. Me parece muy interesante desde lo que ibas leyendo esta reflexión con respecto a la literatura. Yo también sentí como un contacto con Italo Calvino, Ciudades Invisibles. Calvino habla de tomar, en uno de esos relatos, de tomar dentro de lo que parece un infierno, lo que es menos terrible y hacerlo crecer, ¿no? Agrandarlo y inundar el resto de la escena. Me parece que hay conexión entre esto que vos estás relatando y esta reflexión de Italo Calvino, que a mí me parece hermosa dentro de una situación conflictiva o traumática, ¿no? Como nos dividíamos con las situaciones de trauma. Me refirió a eso, ¿no? Me hizo acordar y me parece muy hermoso. Sí, te agradezco, porque aparte viene muy a cuento y está muy bueno esto, porque justamente cuando hablamos de ese vacío en estas personas, lo que vemos es que justamente las personas, en muchos casos, o todos nosotros diríamos, incluyendo lo que plantea él cuando dice que se sintió tocado, pero todos estamos en ese lugar, sentimos en algún lugar esa conexión con el tener tan fuerte, que no tiene límites y que de alguna manera nos lleva a estar necesitando constantemente, ¿sí? Y deseando tan poco, ¿no? Pero está muy bueno, gracias. Flaquito. El flaco es compañero mío de educación física. Yo hice en el libro, lo van a encontrar ahí, hice mi formación en educación física, y el flaco era compañero mío de educación física. Y le voy a contar lo disruptivo. Disculpa, flaco, un minuto. Lo disruptivo mío y ladino y dañino, él se acuerda de esto. Voy a contar eso. Dale, perdóname, ya te estaba cagando. Bueno, Mariano, bien dijo, yo lo conocí a Mariano en febrero del año 1984, cuando veníamos de rendir un examen de ingreso en el profesorado de educación física. Yo venía sentado con estas tres personas que veníamos de Moreno juntos y otra chica más, Roxana, que no pudo venir. Y Mariano venía con un amigo de él, Tato Roberti, y en el viaje de vuelta se había armado mucho fervor. En el fervor me saca la carpeta, que yo traía toda la documentación que traía, y la tira por la ventana del tren. Yo en la carpeta tenía mi documento de identidad. Entonces, la primera sensación no fue enojarme con él ni con Tato. Tato lo tiró, pero él estaba con Tato y se hizo cargo de Tato enseguida. Yo lo primero que pensé, ¿qué le iba a decir a mi mamá? Nosotros éramos una familia muy humilde y cada situación de trámite era muy costosa porque el instante, mi mamá diciéndome cómo no había cuidado el documento. Tato se agarra la cabeza y Mariano aparece como testigo, me abraza y me dice algo al oído. Dice, no te preocupes, vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Todo ese caos mío de saber, y en esa palabra que él me dio en el momento, me abrazó y me dijo algo al oído, me dio como un bálsamo, ¿no? Yo pensaba recién en todas las experiencias que van contando. Mariano fue ese año, ese día, mi caso testigo, mi testigo ahí que me salvó. Gracias, Flaquito. Igual yo me siento re culpable. Igual. Agradezco por el antibiótico. Me va a tardar en hacer efecto. Bueno, sí, si no hay más preguntas, los invitamos arriba, estamos abajo, ¿no? Arriba, a la planta abajo, ¿sí? Y antes viene un temita, ¿no? Perfecto. Terminamos con un tema y después los... Si quieren, los que quieran ir arriba, sí. pueden. No, por favor. Un bandoneón con su resuello Cristo, la noche en el cristal de la copa y del mar y del tiempo que pasó.
con su borracha emoción, y en otra voz la voz de la historia vulgar dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo horror. Te busco por si acaso nos iríamos del brazo, y vos te equivocaste con tu orgullo de escenas palpitantes, y yo con mi garrullo de escenas palpitantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Ni vos ni yo sabemos quién se perdió, ni dónde el bien y el mal tuvo un día final y otro día comenzó. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco por si acaso nos iríamos del brazo, y vos te equivocaste con tu orgullo de escenas palpitantes, y yo con mi barullo